Parkinson, más cerca de un tratamiento eficaz. Hola a todos, me llamo Cerebrin. Y este de aquí es mi amigo Parker. Como podéis ver, no se encuentra muy bien. Y es que padece de una enfermedad llamada Parkinson. ¿Queréis saber más? En ese caso, estad atentos. En el Parkinson encontramos ciertas alteraciones motoras, como temblores, rigidez, dificultad al caminar y cierta inestabilidad. También alteraciones cognitivas como la depresión o la demencia. En esta enfermedad guardan gran relevancia las neuronas dopaminérgicas, encargadas de la liberación de dopamina, principalmente aquellas que se encuentran en la sustancia negra del encéfalo. No obstante, en el Parkinson, estas neuronas se mueren, ocasionando que se vayan perdiendo poco a poco, por lo que los enfermos van empeorando con el tiempo. Y aunque hay tratamientos que reducen los síntomas, actualmente no tiene cura. Es por ello que el Grupo de Investigación de Genética Molecular del Desarrollo y Modelos Biomédicos de la Universidad de Valencia, liderado por la doctora Nuria Aparicio, estudia el Parkinson en busca de nuevos tratamientos efectivos. Para ello, emplean células humanas y moscas modelo del Parkinson. Centran su estudio en dos áreas principales. La primera, la búsqueda de medicamentos que puedan ser efectivos para tratar el Parkinson, y la segunda, la identificación de alteraciones y moléculas implicadas en el desarrollo del Parkinson que puedan servir para diseñar futuros tratamientos. La primera área se basa en la búsqueda de tratamientos ya existentes para otras enfermedades y ver si sirven para tratar el Parkinson. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, nosotros lo que hacemos es usar una librería de compuestos en el que hay una serie de fármacos que ya están utilizados para otras indicaciones y queremos ver si estos podrían ser útiles para tratar el Parkinson. Nosotros lo que hacemos es probar estos medicamentos en moscas que presentan Parkinson y tienen defectos motores. Entonces lo que hacemos es dárselos de comer a las moscas y ver si usando un test de escalada consiguen mejorar la actividad motora que ellas presentan. ¡Qué guay! Pero, aparte de probar medicamentos ya comercializados, ¿qué hacéis para investigar nuevos medicamentos que podrían usarse? Otra estrategia para la identificación de compuestos potencialmente terapéuticos para la enfermedad de Parkinson sería identificar moléculas implicadas en la enfermedad sobre las que dirigir esos medicamentos, esos tratamientos. Entonces, para ello lo que hacemos es utilizamos nuestros dos modelos en drosófila y en las células para ver proteínas que están diferencialmente expresadas o, por ejemplo, alteraciones metabólicas. La idea es buscar compuestos que incidan precisamente sobre esas diferencias, que sean beneficiosos para nuestros modelos y que pudieran ser potencialmente terapéuticos para la enfermedad en humanos. ¡Qué bien! De esta manera, quizá algún día mi amigo Parker se cure.